Hola chicos, bienvenidos a la clase 14, correspondiente a la semana del 31 de agosto del 2020. En esta clase vamos a dar inicio a la segunda unidad que tiene por título Estudio y Organización de la Materia y corresponde al área de Química. En esta unidad vamos a trabajar dos objetivos correspondientes al currículum priorizado que estamos trabajando y desarrollando este año tan especial de trabajo remoto en casa. Vamos a trabajar el OA 12 y el OA 14, todos ellos relacionados con el área de química y en relación al tema que es la materia. ¿Qué sabemos sobre la materia? La materia es un concepto que es muy recurrente y que constantemente lo estamos viendo en los distintos cursos de la enseñanza básica y continuarán hablando de él en la enseñanza media. Vamos a ver entonces qué es lo que recordamos en estas clases sobre la materia. Vamos a hacer una especie de repaso y vamos a ir trabajando algunos conceptos para acercarnos a los objetivos de la unidad de octavo básico. Recuerden que el concepto de materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ese concepto, esa definición es bastante común, ¿cierto? Pero no podemos olvidar que además la materia tiene propiedades o características que se pueden percibir con los sentidos. Y dentro de estas características o propiedades podemos mencionar el volumen, la masa, la temperatura y la presión, todas ellas medibles. Además, otra cosa que se estudia siempre respecto de la materia es que la podemos encontrar en diferentes estados y en la enseñanza básica, en general en toda la enseñanza básica y media, hablamos de los tres típicos estados que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Hagamos un poco una conexión con la unidad que estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, que era la unidad de biología. Si la materia es todo, entonces quiere decir que nosotros, los seres vivos, y todos los seres vivos, no solamente los humanos, todos los seres vivos también lo son. Recordemos que en la unidad de biología estuvimos trabajando a nivel celular y también a nivel de sistemas o de aparatos. Hicimos la conexión y vimos cómo estos niveles de organización están relacionados, ¿cierto? Cómo la célula requiere del trabajo en conjunto de los sistemas para poder mantenerse viva, para poder obtener los nutrientes y así de esa forma tener la energía necesaria para llevar a cabo todos sus procesos y mantenernos sanos y en un equilibrio interno. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la unidad de química? La química, la biología y la física, todas las ciencias están absolutamente relacionadas. Si nosotros vamos más allá, al interior de la célula, y nos vamos a un nivel mucho más pequeño que las células, vamos a encontrar que existen otros niveles más pequeños aún que la célula. Y estos son el nivel molecular, el nivel atómico y el nivel subatómico. Todos ellos serán desarrollados en esta unidad de química. Vamos a hablar sobre los átomos, vamos a hablar sobre las moléculas y vamos a hablar sobre las partículas subatómicas que componen el átomo. Por lo tanto, vamos a descubrir ese mundo que es más pequeño aún que el nivel de la célula, pero que es parte de las células, porque recuerden que las células están formadas por estructuras internas u organelos, y estos organelos están hechos de materia, y esa materia está hecha o conformada por moléculas. Por ejemplo, una proteína, que es fundamental para la célula como un nutriente básico para poder obtener energía y además regenerarse, es una proteína que está formada por una larga cadena molecular. El ADN es una larga cadena molecular. Por lo tanto, para poder ir un poco más allá y entender que la célula, que es parte de los seres vivos, da origen a organismos con vida, debe existir la materia inorgánica o la materia que no tiene vida, que son estos átomos y estas moléculas que conforman aquellos niveles de organización que son más pequeños aún que una célula. Veamos entonces de qué está hecha la materia. En sexto año básico y en cuarto básico también, se habla del modelo cinético molecular y se plantea que existen algunas ideas que formuladas por este modelo, como por ejemplo el concepto de que toda la materia está formada por partículas en constante movimiento.
Si ustedes miran en su pantalla, van a ver estas representaciones del modelo cinético molecular, donde vemos que las partículas que conforman la materia están en constante movimiento. De hecho, ustedes tuvieron que hacer un trabajo en sexto básico sobre estas partículas, cómo se mueven cuando se encuentran en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Recuerden que las partículas en el sólido se encuentran muy juntas y ordenadas y vibran. En el estado líquido se encuentran semi-ordenadas, ¿cierto? Con un espacio no tan grande ni tan pequeño y que se desplazan de un lado a otro. En cambio, en un gas, estas partículas se mueven libremente, chocan contra las paredes del recipiente que las contiene. Este modelo plantea entonces que toda la materia está formada por partículas. Ahora bien, estas partículas tienen un nombre y ya el año pasado en séptimo básico nos acercamos a esto y por eso es que estamos recordándolas. Estas partículas se llaman átomos y en esta unidad de lo que más vamos a hablar es de los átomos. Existe una cantidad conocida de átomos. Toda la materia está formada por átomos. Recuerden que la materia es todo y toda la materia está formada por partículas y estas partículas se llaman átomos. Ahora bien, los átomos son la unidad estructural básica de la materia y que existen diferentes tipos de átomos que componen esta materia. Por ejemplo, en la lámina que ustedes ven en la pantalla, pueden observar allí que estos átomos están representados bajo el modelo atómico de Dalton como esferas sólidas. No lo son, no son así. Es un modelo. Recuerden que un modelo es una forma de representar algo. No necesariamente tiene que ser idéntico a lo real, pero sí nos permite poder comprender e imaginar cómo es un átomo. Entonces, Dalton, que es un científico que más adelante vamos a hablar, plantea que los átomos se podrían ver como estas esferas. Bueno, y tiene totalmente relación con lo que estamos hablando de que la materia está formada por partículas. Por lo tanto, vamos a partir imaginando, como lo hicimos el año pasado en séptimo, que la materia está formada por partículas que se llaman átomos y que los vamos a imaginar, y los vamos a representar en un inicio como esferas. Y ustedes pueden ver ahí 3 ejemplos de tipos de átomos. Átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Existen 118 tipos de átomos diferentes y los podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos. Ahora bien, los diferentes tipos de átomos se unen entre sí para poder dar origen a lo que nosotros conocemos como moléculas. Cuando 2 o más átomos se unen, dan origen a estas estructuras de mayor tamaño y mayor complejidad llamadas moléculas. Allí en la pantalla podemos ver 3 ejemplos de moléculas. Por ejemplo, una molécula de oxígeno que está formada por 2 átomos de oxígeno, una molécula de fósforo que está formada por 4 átomos de fósforo y una molécula de glucosa que está formada por 24 átomos. De esos 24 átomos, 6 son de carbono, 12 son de hidrógeno y 6 son de oxígeno. Miren esta imagen y respondamos a esta pregunta. ¿Qué imagen muestra moléculas y cuál átomos? Paren un poco el video si lo necesitan y recuerden lo que estuvimos hablando hace unas par de diapositivas atrás. La imagen que muestra las moléculas es la imagen A, donde se ven estas esferas que están unidas, ¿cierto? Vemos 4 moléculas ahí, una de color verde, una molécula de color azul, una molécula de color morado y una de color amarillo. Y la imagen B nos está mostrando átomos, estas representaciones de átomos como esferas, ¿cierto? Cada una de ellas de un color y de tamaños distintos. ¿Cómo podemos clasificar la materia? Este tema también es un tema de séptimo básico y lo estamos recordando. Un criterio para clasificar la materia está en relación a su composición y existen 2 grandes categorías de clasificación en base a la composición de la materia. Estas categorías son las sustancias puras y las mezclas. El año pasado en séptimo profundizamos un poco más en las mezclas y dijimos que en octavo íbamos a profundizar en las sustancias puras y en la constitución de qué está hecha la materia. Y eso es lo que estamos comenzando a hacer. Recuerden que la materia se clasifica entonces en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a encontrar los elementos, que son los que están en la tabla periódica, y los compuestos, que no aparecen en ninguna tabla, pero que los vamos a ir trabajando en estas primeras clases de reforzamiento y de recuerdo de lo que vimos anteriormente en séptimo.
Por otra parte, tenemos las mezclas que se pueden clasificar en homogéneas y en heterogéneas. Bien, hablemos un poco más entonces en profundidad de las sustancias puras, específicamente de los elementos, que va a ser el tema de esta clase. Ya sabemos que los elementos químicos están en la tabla periódica y que existen 118 elementos químicos y cada uno de ellos está formado por un tipo de átomo que es el que le da el nombre al elemento químico. Miremos esta lámina. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de átomos y en este caso vamos a ver que el nombre del elemento es igual al nombre del átomo. El átomo de hidrógeno va a dar origen al elemento hidrógeno, los átomos de oxígeno dan origen al elemento oxígeno y los átomos de bromo al elemento bromo. Además, aparecen allí al lado derecho estas esferas que están representando a diferentes tipos de átomos y vemos que están acompañados por unas letras. Estos se llaman símbolos del elemento o también símbolos del átomo y pueden ser, ¿cierto?, una letra mayúscula o una mayúscula acompañada con una minúscula. Cada elemento en la tabla periódica tiene un símbolo formado por 1, 2 o 3 letras. Y vamos a trabajar entonces en esta clase profundizando un poco más e identificando estos elementos y reconociendo los elementos que están presentes en esta tabla periódica, la información que nos entrega la tabla periódica. Bien, entonces veamos esta tabla periódica, está pequeñita, pero ustedes pueden encontrar una tabla periódica mucho más grande en la página 166 y 167 de su libro de ciencias. Y es con esa tabla periódica la que van a trabajar con la actividad que vamos a concluir la clase de hoy. Pero para que podamos trabajar mientras tanto, veamos esta pequeña tabla periódica y fijémonos que en ella aparece allí un símbolo. Por ejemplo, escojamos uno de los que están ahí, el símbolo que aparece con el número 8 está en color verde, la letra O mayúscula corresponde al elemento químico llamado oxígeno. Ese es el nombre del elemento, pero también esa letra mayúscula O es el símbolo químico de ese elemento. Además, vamos a encontrar otras informaciones en ese cuadradito o rectángulo que es una parte de la tabla periódica, porque vemos que hay 118 otros cuadraditos en esa tabla, pero uno de ellos es el oxígeno o corresponde al oxígeno, y este oxígeno tiene un símbolo que es la letra mayúscula O, tiene un nombre que es oxígeno y además tiene otras informaciones como son el número atómico, que es ese número 8 que aparece arriba, que puede estar al lado izquierdo o al lado derecho, y un número 16, que es el número que aparece abajo y que corresponde a la masa atómica. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en la unidad. Ustedes no se preocupen, que vamos a ir profundizando y comprendiendo qué significa cada uno de estos números. En esta tabla periódica aparecen poquita información, aparece solo el nombre, el símbolo, el número, la masa atómica. Y en otras tablas periódicas ustedes pueden encontrar muchísima más información. Y todo eso vamos a ir comprendiéndolo a medida que vayamos avanzando en esta unidad. Bien, en este caso entendemos perfecto que la letra O, ¿cierto?, corresponde al símbolo químico del oxígeno. Es obvio, ¿cierto? Uno dice O de oxígeno, súper fácil. Pero, ¿qué pasa cuando vemos que en la tabla periódica hay algunos elementos cuyo nombre, por ejemplo, el oro, no corresponde o no tiene relación con las letras que forman el símbolo? ¿Qué pasa ahí? Pues veamos. En algunos casos, en la tabla periódica, como ustedes pueden ver aquí, y yo he resaltado con unos recuadros de color rojo, algunos elementos, su nombre coincide con las letras de su símbolo. Por ejemplo, el aluminio, su símbolo es A mayúscula, L minúscula. Y el bromo, su símbolo químico es la B mayúscula y la R minúscula. Entonces uno dice, bueno, obvio, lógico, ¿cierto? Porque el símbolo son las primeras dos letras o la primera letra del nombre del elemento. Pero no siempre es así. En el caso del cobre, como ustedes pueden ver allí, más abajo, su símbolo químico es la letra C mayúscula y la U minúscula. El oro, como vimos en la lámina anterior, su símbolo químico es la letra A mayúscula y la letra U minúscula. Por lo tanto, no siempre coinciden los nombres con los
con las letras que forman los símbolos. Veamos por qué. El origen de los elementos, perdón, de los nombres de los elementos químicos está asociado a palabras en latín o griego. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar, porque no están en español. El origen no es en español, ¿ok? Es más, muchos de estos elementos han sido descubiertos por científicos de diferentes países y ninguno de habla hispana o latinos, o ni siquiera español. ¿Sí? Hay muchos que son ingleses, alemanes, franceses, italianos, pero no hay ninguno de estos científicos que haya sido de habla española o castellana. Por lo tanto, los nombres de los elementos no están en español, o sea, el origen del nombre no está en español, ¿ok? Sino que más bien en palabras que se encuentran en latín o griego. Por ejemplo, hay algunos elementos que tienen un origen mitológico, hay otros que están dedicados en honor a personas, pues, generalmente son científicos, ¿cierto? Que han sido muy importantes en la historia de las ciencias y que en honor a ellos se les ha dado el nombre a algunos elementos. Hay otros que proceden de lugares o topónimos, que son ciudades o países donde se extraía ese elemento o donde el elemento era muy común, etcétera. También hay algunos que hacen referencia a colores y hay otros que tienen otros orígenes, pero todos ellos tienen palabras o en griego o en latín. Por ejemplo, miren, en el caso de dos elementos que tienen origen mitológico, podríamos mencionar el helio, ¿sí? Que tiene el número 2 en la tabla periódica, y el helio hace referencia al dios griego que se llamaba Helios, que es el dios del sol. El elemento número 22 de la tabla periódica, que es el titanio, ese es su nombre en español, hace referencia a los titanes, que son, ¿cierto?, seres mitológicos de la mitología griega y eran los hijos de las diosas de la tierra. Hay otros elementos como el einstenio, ¿sí?, que es el número 99 en la tabla periódica, que es un elemento actínido sintético que su nombre fue dado en honor al científico o al famoso científico Albert Einstein. El borio, que tiene el número 107 en la tabla periódica, su nombre fue dado en honor al físico danés Niels Bohr, que ganó el Premio Nobel de Física en el año 1922. O sea, no son cualquier persona. Y vamos a hablar de ellos en esta unidad porque estos personajes, ¿cierto?, están muy relacionados con el descubrimiento de los átomos y de los modelos que explicarían cómo están constituidos los átomos. Hay otros que tienen orígenes relacionados con algunas ciudades o países. Por ejemplo, el cobre, que tiene el número 29 en la tabla periódica y que lo menciono porque es un elemento que en Chile nos debe interesar porque somos uno de los mayores productores de cobre del mundo. Este cobre, en la tabla periódica, su símbolo es la letra C mayúscula, U minúscula. Y uno dice, ¿por qué? Pues la razón es de que su nombre es de un origen latín que tiene que ver con la palabra Cyprium, que viene de Chipre, que era el lugar donde se extraía en la época romana este metal. Y se conocía en ese país, en ese lugar, se conocía con el nombre de Cyprium o Cuprum. Y es de ahí que entonces el símbolo del cobre sea la letra C mayúscula y la U minúscula, por la palabra cuprum. El galio, que es otro elemento que está en la tabla periódica, que tiene el número 31, su nombre está dado, ¿cierto?, a la palabra Galia, que tiene referencia al latín para designar al nombre del país Francia. Y así, como ustedes pueden ver en las láminas, hay otros ejemplos referentes, por ejemplo, a colores. El cloro, que es el número 17 en la tabla periódica, proviene del griego chloros, que significa verde claro, que es el color natural en el cual se encuentra el cloro, que no es el cloro que nosotros compramos en los supermercados para hacer aseo, no, no es ese cloro, ¿ya? El cromio es el número 24 en la tabla periódica y la palabra griega que da su nombre es croma, que significa color. Otros orígenes interesantes, por ejemplo, el del hidrógeno, que es un elemento muy común y muy mencionado y siempre está apareciendo en las clases de ciencia. El hidrógeno tiene el número 1 en la tabla periódica y su nombre procede de los términos griegos hidros, que ya sabemos que significa agua, y genes,
que significa generador. Por lo tanto, el hidrógeno sería un generador de agua. Y sabemos que está presente en la molécula de agua, el H2O. El litio, que es el número 3 en la tabla periódica, viene de la palabra litos, que en griego significa piedra. Pues así ustedes pueden darse cuenta entonces que por esta razón los símbolos de los elementos químicos que vemos en la tabla periódica muchas veces no tienen relación con los nombres en español, ¿ya? Porque los símbolos son originarios de la palabra original que dio origen a los nombres de los elementos y que estaban en latino o en griego. Veamos lo que son las moléculas. Ya hablamos de que los átomos dan origen a toda la materia y que estos átomos se pueden agrupar y formar estructuras de mayor complejidad que se llaman moléculas. Cuando estamos hablando de moléculas de elementos químicos, nos estamos refiriendo a moléculas que están formadas solamente por un tipo de átomo. Estas moléculas se pueden representar con modelos moleculares, como ustedes pueden ver en la lámina. Lo que vemos allí son dos moléculas. Una molécula del elemento hidrógeno, que está formada por dos átomos de hidrógeno que están unidos. Y por otra parte tenemos una molécula del elemento oxígeno, que está formada por dos átomos de oxígeno. Lo que vemos allí es la representación molecular, es el dibujo, ¿cierto? Es una representación, no es que sea necesariamente así, sino que es una representación para poder imaginarnos estas moléculas. Cada molécula tiene una fórmula molecular que está representada con el símbolo del elemento y un subíndice o número pequeño que indica la cantidad de átomos de ese elemento en la molécula. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver tres moléculas, ¿cierto? Una molécula de N2, que sería nitrógeno gaseoso. Se llama diatómica porque está formada por dos átomos. Una molécula de O3, que serían tres átomos de oxígeno. Por eso es una molécula triatómica, porque son tres átomos unidos, ¿cierto? Esa molécula es del elemento oxígeno. Y vemos una tercera molécula que sería, cuya fórmula molecular es P4. Es una molécula tetratómica, porque está formada por cuatro átomos. Y es una molécula de fósforo. Con respecto a esta última molécula, entonces, veamos. Aquí tenemos la fórmula molecular, que es P, que es el símbolo del elemento, ¿cierto? Y tenemos un 4 que lo acompaña, que es el subíndice, que nos indica la cantidad de átomos de fósforo en esa molécula. Vamos entonces con la actividad número 1 que ustedes deben realizar como tarea de esta clase. Van a construir las siguientes moléculas de elementos químicos. Allí les he dejado las fórmulas moleculares. Tienen 6 moléculas que construir. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos un ejemplo. Partamos con esta molécula que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos la fórmula molecular y lo primero que tenemos que hacer es identificar el símbolo del elemento para saber qué elemento de la tabla periódica es. Podemos buscarlo en la tabla periódica si no lo sabemos, porque estamos recordando y estamos aprendiendo, ¿cierto? Podemos recurrir a todo lo que necesitemos para esto. Entonces tenemos claro que esta letra P mayúscula es el símbolo del fósforo. Además, tenemos que mirar ese numerito que está ahí, que se llama subíndice, que nos va a indicar la cantidad de átomos de fósforo en la molécula. Una vez que tengamos listo eso, vamos a elegir un color al azar. Da lo mismo el que ustedes quieran porque no vamos a trabajar con ningún simbolismo de colores, aunque existen colores para simbolizar algunos elementos. No lo vamos a hacer todavía porque no es la intención de la clase. Y entonces, una vez que yo ya elijo mi color, por ejemplo, tengo el color morado o lila, como lo quieran llamar, voy a dibujar mis 4 átomos de fósforo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de moléculas, estos átomos tienen que estar unidos y yo lo voy a hacer entonces representado con estos palitos que van a estar uniendo cada uno de estos átomos. Por lo tanto, aquí tenemos una molécula de fósforo con 4 átomos de fósforo. Vamos a colocar la fórmula molecular que es P4, la letra P, recuerden que es el símbolo del elemento, y el 4 que nos indica la cantidad de átomos de ese elemento en la molécula. Y aquí tenemos el nombre entonces del elemento que es el fósforo.
Todo esto ustedes lo tienen que colocar en su trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden hacerlo en su cuaderno, dibujarlo, pintarlo con lapicitos, ¿cierto? O lápices de colores, pasta, destacadores, lo que ustedes tengan. Lo importante es que hagan la tarea y también lo pudieran hacer, si ustedes quieren, ¿cierto? Es otra opción, hacerlo en un PowerPoint, utilizando las herramientas de PowerPoint, a donde aparecen las formas, así como lo hice yo con esta presentación, ¿cierto? Haciendo esferas y palitos o líneas para unirlos y van haciendo sus modelos moleculares de elementos químicos. Esas son dos formas, en el cuaderno, en un PowerPoint. Entonces, cuando crean el PowerPoint, después tienen que guardarlo para poder adjuntarlo como documento en su tarea. O pueden hacerlo con material concreto. Si ustedes tienen plasticina en casa y palitos de fósforo quemados que ya no los vayan a ocupar, o si la mamá les da permiso para sacarles la cabeza, ¿cierto? Cortarles la cabeza que trae la pólvora y usarlos para este trabajo, lo pueden hacer construyendo modelos moleculares. O se los van a dibujar, ¿cierto? Ya sea en un cuaderno o usando un programa de computador como PowerPoint, que es muy fácil de utilizar, o construyéndolas con material concreto. Y una vez que lo hayan hecho, deben tomarle una foto, en el caso de que lo hayan construido o los hayan dibujado, y subirla a la tarea de la clase. Si lo hicieron en un Power, tienen que guardar ese documento y luego adjuntarlo. Esta es la primera actividad que ustedes tienen que hacer para adjuntar en esta clase. Recuerden que dibujarlos o hacerlos finalmente es equivalente a lo mismo. La segunda actividad que ustedes deben realizar es construir unas tarjetas identificatorias de los elementos químicos. Son 30 elementos químicos que todos debemos conocer por cultura general. Para pasar a la enseñanza media mínimo tenemos que conocer estos 30 elementos porque son elementos de uso común, porque los vamos a utilizar en biología y en química y en física también. Por lo tanto, necesitamos conocerlos y para ello vamos a trabajar con la tabla periódica que ya saben ustedes que está en la página 166 y 167 de su libro de ciencias. En ella van a ustedes a encontrar la información que yo les voy a solicitar. Yo les voy a dejar a continuación un video. Este video está hecho para séptimo básico. No se asusten. Recuerden que estamos haciendo un repaso de lo que vimos en el séptimo básico y complementando un poquito más. Por lo tanto, esta actividad nosotros no la hicimos el año pasado y es por eso que la vamos a hacer ahora como una forma de repasar y recordar. Así que el video que ustedes van a ver a continuación está hecho para séptimo, ellos ya lo hicieron. Ahora les toca a ustedes hacerlo como repaso. Y así que toda la información que aparece ahí respecto de la clase y del curso, ustedes obvienlo, déjenlo a un lado, no lo tomen en consideración. Pero sí es muy importante que hagan la actividad y que coloquen en estos cubículos, en estos cuadraditos de papel que van a aparecer ahí, el nombre, el símbolo químico, el número atómico y el número másico, cosa que séptimo no lo pedí, ya porque es un nivel inferior, pero ustedes ya están en octavo. Por lo tanto, les pido 4 datos en ese cubículo. Nombre del elemento, el símbolo, que es la letra o las letras, ¿cierto? Mayúscula y minúscula. Aquí, ojo, porque las mayúsculas y las minúsculas sí importan. Se debe notar cuando una letra es mayúscula y cuando es minúscula. El número atómico y el número másico. Todo eso lo van a encontrar en la tabla periódica. ¿Ok? Aquí aparece el listado de los 30 elementos químicos, entonces los invito a que a continuación vean este video, que fue hecho para séptimo básico, pero que es absolutamente aplicable para que ustedes ahora en esta primera clase puedan hacer un reforzamiento y un refrescar la memoria. Y por qué no, quizá para algunos, más que solamente refrescar, quizá algunos ni siquiera se acuerden de esto, entonces es importante que lo veamos. Los elementos químicos se caracterizan porque sus moléculas están formadas por átomos del mismo elemento. Por lo tanto, una molécula de oxígeno, que está formada por 2 átomos de oxígeno, solamente está formada por átomos de oxígeno. Y al representarlas, las representamos con esferas de un mismo color. Así como existen 118 tipos de átomos, también vamos a encontrar entonces los 118 elementos químicos que existen. Es decir, van a existir tantos elementos químicos como tipos de átomos existan. ¿Por qué? Porque cada elemento químico está formado solo por átomos de ese elemento químico.
Entonces, ¿dónde nosotros podemos reconocer los nombres de los elementos químicos, de los átomos que forman los elementos químicos? En la tabla periódica. Y eso es lo que vamos a comenzar a utilizar en esta clase para poder conocer un poco más acerca de los elementos, conocerlos y reconocerlos por sus nombres y sus símbolos. En cada celda, en cada cuadrado de la tabla periódica, vamos a encontrar entonces el nombre del elemento químico, el nombre y el símbolo. El símbolo generalmente es una letra mayúscula, pero también en ocasiones es una letra mayúscula acompañada de una minúscula. Además de eso, vamos a ver que existe una gran cantidad de información en esos cuadrados. Si buscamos por internet, vamos a encontrar diferentes tipos de tablas periódicas y muchas con muchos números y letras. Lo más importante para nosotros este año, en séptimo básico, es reconocer qué es la tabla periódica, qué información voy a encontrar en ella y principalmente el símbolo y el nombre del elemento. Durante mucho tiempo se pensó que todo el universo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Después de investigaciones descubrieron que la materia es más compleja y que los elementos eran más de 4. Entonces fue necesario ordenarlos en una tabla para facilitar su comprensión y manejo. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla en la que organizó los elementos de manera creciente con respecto a sus pesos atómicos. Esta tenía 63 elementos y con el tiempo se fueron agregando nuevos a medida que fueron descubiertos. Gracias al aporte de este y otros científicos, tenemos el día de hoy lo que conocemos como tabla periódica. Hasta el momento se conocen 118 elementos, pero quizá en el futuro se descubran más. ¿Sabías que se llama tabla periódica porque posee filas y columnas? ¿Y que el término periódico se debe a que las propiedades de los elementos se repiten en forma periódica? En la tabla periódica los elementos se organizan según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo del elemento, y van creciendo de izquierda a derecha. También los organizan en filas a las que llaman periodos y en columnas a las que se les llama grupos. Los elementos del mismo grupo comparten propiedades físicas y químicas, como por ejemplo, en el grupo 1 todos son metales brillantes, blandos y se oxidan con rapidez. Existen metales, semimetales, no metales y gases nobles. A diario utilizamos gran parte de estos elementos. En el desayuno, la leche que tomas contiene calcio, un banano potasio, la sal contiene sodio y cloro. Es más, hasta tu celular o computador contiene litio. El aire que respiras contiene nitrógeno y oxígeno. Para comenzar a trabajar en el proyecto de esta semana, vamos a dar los materiales. Vamos a necesitar hojas blancas de papel, 3 hojas blancas de papel. Vamos a necesitar lápices de colores, lápiz de grafito, goma, tijeras y una tabla periódica que yo les he dejado en el material de la clase. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confeccionar estos cuadrados de papel. Voy a correr aquí para que los vean bien. Vamos a confeccionar cuadrados de papel, ¿sí? Para poder en cada uno de ellos identificar elementos químicos. No los vamos a hacer todos, no vamos a hacer los 118 elementos que están en la tabla periódica, pero sí vamos a hacer los 30 más comunes, ¿ya? Entonces vamos a elaborar estos cuadrados de papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una de las hojas y vamos a, primero que todo, marcar el centro. Cuando lo tengamos listo, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar por este centro de la hoja. Una vez que ya hayamos cortado la hoja en 2 partes, vamos a volver a doblar. Vamos a doblar, fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a doblar así, ¿ok? Para que nos quede
de este tamaño, la hoja. Vamos a abrir y vamos a cortar. Voy a doblar la otra también. Y ahí. Y vamos a hacer con los dos lo mismo. Vamos a marcar el centro y vamos a cortar con nuestras tijeras a través de la línea que marcamos. Ustedes háganlo tranquilamente. Una vez que tengamos estas 4 tiras de papel blanco, en lo que hemos transformado nuestra hoja, ¿cierto? Que la hemos dividido en 4 partes iguales, vamos a doblar la hoja de papel en esto, en estas 3 formas, en estos 3 cuadraditos. Entonces ahí vamos a obtener 3 cuadrados, ¿sí? Y los vamos a cortar. Vamos a cortar por donde quede marcado uno. Y vamos a hacerlo aquí el otro. Ustedes háganlo bien para que les queden ordenados y del mismo tamaño. Entonces una vez que los tengan todos hechos, van a obtener tamaños o cuadrados de papel de este tamaño. Y estos van a ser, cada uno de ellos, un elemento químico. Yo les he dejado en un Power, ¿cierto?, que está en el material de la clase, un listado de 30 elementos químicos, los más comunes y los que comúnmente vamos a encontrar y siempre vamos a tener que tener ahí presentes por cultura general. Y ustedes los van a tener que colocar cada uno de ellos en uno de estos cuadrados de papel, que se parecen mucho a los cuadrados o las casillas que ocupa cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, yo aquí puse uno que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene el número 1 y aparece su símbolo, que es la letra H mayúscula, y la palabra, el nombre del elemento, hidrógeno. La idea es que ustedes hagan este mismo ejercicio con los demás 30 que aparecen en el listado del PowerPoint que les he dejado en material de la clase. Quiero reforzar algo que es muy importante en el tema de estos cubículos, estos cuadrados, estos espacios que están representando a aquellos que están en la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a encontrar todos los elementos químicos que existen. Por lo tanto, lo importante aquí es aclarar una cosa. Hay algunos elementos que se representan con una letra mayúscula y otros que se representan con una mayúscula y una minúscula, ¿ok? Además, vamos a encontrar una serie de datos, como ya dijimos, pero por esta oportunidad, en séptimo básico, solamente nos vamos a centrar en 3 cosas. En el símbolo, en el nombre y en el número atómico, que va dándole el orden a los elementos en la tabla periódica. Por lo tanto, este es el número 1 que va al extremo superior izquierdo y este es el helio que va en el extremo superior derecho. Y de ahí para abajo se empiezan a ordenar todos los otros que vamos a encontrar en la tabla periódica. Muy importante entonces no olvidar que estos símbolos representan a los elementos químicos, ¿cierto? Y que para cada elemento químico existe un tipo de átomo. Por eso que estamos hablando de los átomos y de los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Para poder hacer esta parte del trabajo, lo importante es que ustedes tengan un plumón, puede ser permanente, puede ser de pizarra o puede ser con un lápiz negro de color, con los materiales que tengan. Ya con un lápiz pasta pueden escribir los nombres. La idea es que les quede ordenado y bonito, y sobre todo lo importante de esto es que ustedes comiencen a reconocer cuáles son los elementos químicos y a conocerlos por su nombre y por su símbolo. Además, si ustedes se fijan, yo les he dado un color alrededor para que se vea mucho más interesante. Ustedes ahí son libres de, si quieren pintarlo completo, si quieren lo pueden hacer incluso hasta con cartulinas, para que se vea mucho más llamativo. Yo lo hice con papel blanco, con un plumón negro, con un lápiz pasta negro y con lápices de colores le di un color al borde Si ustedes se fijan, además del nombre y del símbolo, yo le he dado un color alrededor del cuadro, principalmente para que se vea mucho más llamativo y mucho más amigable, ya bonito.
Y la verdad es que si bien en la tabla periódica ustedes se van a fijar que aparecen colores asignados a los diferentes elementos, por el momento a nosotros no nos interesa esa información. Por lo tanto, los colores que ustedes vayan a utilizar solamente son a libre elección. Ustedes pueden decidir los colores que le coloquen, ¿cierto? Como lo hice yo en este caso. Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran, porque en este caso no le vamos a dar ningún significado a los colores, nada más que solamente para que se vea mucho más, más simpático, ¿ok? Una vez que ustedes ya hayan hecho todos los 30 cuadrados con sus diferentes símbolos, nombres y números atómicos de cada de los elementos que les he dejado en el documento PowerPoint, van ustedes a hacer lo siguiente. Van a ordenar todos los cuadraditos y van a tomar una perforadora y van a hacerle un agujero en la esquina contraria a donde está el número, ¿ok? Hacen el agujero, ¿cierto? Y van a buscar un elemento que puede ser un clip o puede ser un trozo de alambre que lo hagan una argollita o una argolla de llavero o un pedazo de cinta o una lana, lo que tengan, ¿cierto? Para que puedan colocar estos elementos en este especie como de colgante y así no los pierdan y los van a tener a mano para la siguiente actividad y final de la clase que les voy a proponer a continuación. Ahora que ya tenemos hecho nuestro colgante de los elementos químicos, de los 30 primeros elementos químicos que vamos a comenzar a conocer, vamos a elaborar en nuestro cuaderno de ciencia este bolsillo de papel muy simple con una mitad de hoja. Con una hoja nuevamente vamos a doblarla por la mitad, la vamos a cortar y nos vamos a quedar con esta sección de la hoja. Yo lo voy a hacer así, a mano, ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con tijeras y van a doblar en una parte, en otro extremo y en la parte inferior también. Y luego van a colocar pegamento en estas secciones, ¿ok? Cuando ya lo tengan pegamento, lo pegan en su cuaderno y les tendría que quedar algo como lo que ustedes ven aquí. Pero para que quede mucho más bonito y con mucho más sentido para entender qué es lo que vamos a encontrar aquí adentro, yo les sugiero que le coloquen elementos químicos, ¿cierto? 30 para comenzar a conocer. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar adentro de este bolsillo? Vamos a encontrar entonces el símbolo, el nombre y el número atómico. Entonces, una vez que ustedes lo tengan listo, pueden guardar allí sus cuadrados de la tabla periódica con los elementos químicos. Para finalizar la actividad del día de hoy, la clase número 4, van entonces ustedes a tomar una foto de su trabajo como evidencia y la van a subir a Classroom para demostrar cómo quedó ese bolsillo con esos cuadrados de la tabla periódica. Finalmente, además, como el objetivo de la clase es que ustedes puedan reconocer estos elementos y se vayan acostumbrando e identifiquen la tabla periódica como el lugar donde van a encontrar los diferentes tipos de elementos químicos que existen, les voy a dejar una aplicación, aquí va a aparecer en la imagen, que es muy simple y no gasta mayormente espacio en el celular ni tampoco datos, ¿ya? Por lo tanto, descarguen la aplicación y jueguen con ella para que comiencen a aprender de memoria ya algunos nombres y símbolos de los elementos químicos, que es lo que más me interesa. Eso es lo último que les voy a proponer como un juego para terminar. Descárguenlo y vayan haciendo esta actividad durante la semana cuando se acuerden y así a la siguiente clase vamos a tener una pequeña evaluación al inicio donde ustedes tendrán que demostrar cuánto han estudiado los elementos con sus símbolos y sus nombres. Los elementos químicos se caracterizan porque sus moléculas están formadas por átomos del mismo elemento. Por lo tanto, una molécula de oxígeno, que está formada por 2 átomos de oxígeno, solamente está formada por átomos de oxígeno. Y al representarlas, las representamos con esferas de un mismo color. Así como existen 118 tipos de átomos, también vamos a encontrar entonces los 118 elementos químicos que existen. Es decir, van a existir tantos elementos químicos como tipos
de átomos existan. ¿Por qué? Porque cada elemento químico está formado solo por átomos de ese elemento químico. Entonces, ¿dónde nosotros podemos reconocer los nombres de los elementos químicos, de los átomos que forman los elementos químicos? En la tabla periódica. Y eso es lo que vamos a comenzar a utilizar en esta clase para poder conocer un poco más acerca de los elementos, conocerlos y reconocerlos por sus nombres y sus símbolos. En cada celda, en cada cuadrado de la tabla periódica, vamos a encontrar entonces el nombre del elemento químico, el nombre y el símbolo. El símbolo generalmente es una letra mayúscula, pero también en ocasiones es una letra mayúscula acompañada de una minúscula. Además de eso, vamos a ver que existe una gran cantidad de información en esos cuadrados. Si buscamos por internet, vamos a encontrar diferentes tipos de tablas periódicas y muchas con muchos números y letras. Lo más importante para nosotros este año, en séptimo básico, es reconocer qué es la tabla periódica, qué información voy a encontrar en ella y principalmente el símbolo y el nombre del elemento. Durante mucho tiempo se pensó que todo el universo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Después de investigaciones descubrieron que la materia es más compleja y que los elementos eran más de 4. Entonces fue necesario ordenarlos en una tabla para facilitar su comprensión y manejo. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla en la que organizó los elementos de manera creciente con respecto a sus pesos atómicos. Esta tenía 63 elementos y con el tiempo se fueron agregando nuevos a medida que fueron descubiertos. Gracias al aporte de este y otros científicos, tenemos el día de hoy lo que conocemos como tabla periódica. Hasta el momento se conocen 118 elementos, pero quizá en el futuro se descubran más. ¿Sabías que se llama tabla periódica porque posee filas y columnas? ¿Y que el término periódico se debe a que las propiedades de los elementos se repiten en forma periódica? En la tabla periódica los elementos se organizan según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo del elemento, y van creciendo de izquierda a derecha. También los organizan en filas a las que llaman periodos, y en columnas a las que se les llama grupos. Los elementos del mismo grupo comparten propiedades físicas y químicas, como por ejemplo, en el grupo 1 todos son metales brillantes, blandos y se oxidan con rapidez. Existen metales, semimetales, no metales y gases nobles. A diario utilizamos gran parte de estos elementos. En el desayuno, la leche que tomas contiene calcio, un banano potasio, la sal contiene sodio y cloro. Es más, hasta tu celular o computador contiene litio. El aire que respiras contiene nitrógeno y oxígeno. Para comenzar a trabajar en el proyecto de esta semana, vamos a dar los materiales. Vamos a necesitar hojas blancas de papel, 3 hojas blancas de papel. Vamos a necesitar lápices de colores, lápiz de grafito, goma, tijeras y una tabla periódica que yo les he dejado en el material de la clase. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confeccionar estos cuadrados de papel. Voy a correr aquí para que los vean bien. Vamos a confeccionar cuadrados de papel, ¿sí? Para poder en cada uno de ellos identificar elementos químicos. No los vamos a hacer todos, no vamos a hacer los 118 elementos que están en la tabla periódica, pero sí vamos a hacer los 30 más comunes, ¿ya? Entonces vamos a elaborar estos cuadrados de papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una de las hojas y vamos a, primero que todo, marcar el centro. Cuando lo tengamos listo, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar por este centro de la hoja. Una vez que ya hayamos cortado la hoja en 2 partes, vamos a volver a doblar. Vamos a doblar, fíjense,
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a doblar así, ¿ok? Para que nos quede de este tamaño la hoja. Vamos a abrir y vamos a cortar. Voy a doblar la otra también. Y ahí. Y vamos a hacer con los dos lo mismo. Vamos a marcar el centro y vamos a cortar con nuestras tijeras a través de la línea que marcamos. Ustedes háganlo tranquilamente. Una vez que tengamos estas 4 tiras de papel blanco, en lo que hemos transformado nuestra hoja, ¿cierto? Que la hemos dividido en 4 partes iguales, vamos a doblar la hoja de papel en esto, en estas 3 formas, en estos 3 cuadraditos. Entonces ahí vamos a obtener 3 cuadrados, ¿sí? Y los vamos a cortar. Vamos a cortar por donde quede marcado uno. Y vamos a hacerlo aquí el otro. Ustedes háganlo bien para que les queden ordenadas y del mismo tamaño. Entonces, una vez que los tengan todos hechos, van a obtener tamaños o cuadrados de papel de este tamaño. Y estos van a ser, cada uno de ellos, un elemento químico. Yo les he dejado en un Power, ¿cierto?, que está en el material de la clase, un listado de 30 elementos químicos, los más comunes y los que comúnmente vamos a encontrar y siempre vamos a tener que tener ahí presentes por cultura general. Y ustedes los van a tener que colocar cada uno de ellos en uno de estos cuadrados de papel, que se parecen mucho a los cuadrados o las casillas que ocupa cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, yo aquí puse uno que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene el número 1 y aparece su símbolo, que es la letra H mayúscula, y la palabra del nombre del elemento, hidrógeno. La idea es que ustedes hagan este mismo ejercicio con los demás 30 que aparecen en el listado del PowerPoint que les he dejado de material de la clase. Quiero reforzar algo que es muy importante en el tema de estos cubículos, estos cuadrados, estos espacios que están representando a aquellos que están en la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a encontrar todos los elementos químicos que existen. Por lo tanto, lo importante aquí es aclarar una cosa. Hay algunos elementos que se representan con una letra mayúscula y otros que se representan con una mayúscula y una minúscula, ¿ok? Además, vamos a encontrar una serie de datos, como ya dijimos, pero por esta oportunidad, en séptimo básico, solamente nos vamos a centrar en 3 cosas. En el símbolo, en el nombre y en el número atómico, que va dándole el orden a los elementos en la tabla periódica. Por lo tanto, este es el número 1 que va al extremo superior izquierdo y este es el helio que va en el extremo superior derecho. Y de ahí para abajo se empiezan a ordenar todos los otros que vamos a encontrar en la tabla periódica. Muy importante entonces no olvidar que estos símbolos representan a los elementos químicos, ¿cierto? Y que para cada elemento químico existe un tipo de átomo. Por eso que estamos hablando de los átomos y de los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Para poder hacer esta parte del trabajo, lo importante es que ustedes tengan un plumón, puede ser permanente, puede ser de pizarra o puede ser con un lápiz negro de color, con los materiales que tengan. Ya con un lápiz pasta pueden escribir los nombres. La idea es que les quede ordenado y bonito, y sobre todo lo importante de esto es que ustedes comiencen a reconocer cuáles son los elementos químicos y a conocerlos por su nombre y por su símbolo. Además, si ustedes se fijan, yo les he dado un color alrededor para que se vea mucho más interesante. Ustedes ahí son libres de, si quieren pintarlo completo, si quieren lo pueden hacer incluso hasta con cartulinas, para que se vea mucho más llamativo. Yo lo hice con papel blanco, con un plumón negro, con un lápiz pasta negro y con lápices de colores le di un color al borde del... Si ustedes se fijan, además del nombre y del símbolo, yo le he dado un color alrededor del cuadro, principalmente para que se vea mucho más llamativo y mucho más amigable, ya bonito.
Y la verdad es que si bien en la tabla periódica ustedes se van a fijar que aparecen colores asignados a los diferentes elementos, por el momento a nosotros no nos interesa esa información. Por lo tanto, los colores que ustedes vayan a utilizar solamente son a libre elección. Ustedes pueden decidir los colores que le coloquen, ¿cierto? Como lo hice yo en este caso. Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran, porque en este caso no le vamos a dar ningún significado a los colores, nada más que solamente para que se vea mucho más, más simpático, ¿ok? Una vez que ustedes ya hayan hecho todos los 30 cuadrados con sus diferentes símbolos, nombres y números atómicos de cada de los elementos que les he dejado en el documento PowerPoint, van ustedes a hacer lo siguiente. Van a ordenar todos los cuadraditos y van a tomar una perforadora y van a hacerle un agujero en la esquina contraria a donde está el número, ¿ok? Hacen el agujero, ¿cierto? Y van a buscar un elemento que puede ser un clip o puede ser un trozo de alambre que lo hagan una argollita o una argolla de llavero o un pedazo de cinta o una lana, lo que tengan, ¿cierto? Para que puedan colocar estos elementos en este especie como de colgante y así no los pierdan y los van a tener a mano para la siguiente actividad y final de la clase que les voy a proponer a continuación. Ahora que ya tenemos hecho nuestro colgante de los elementos químicos, de los 30 primeros elementos químicos que vamos a comenzar a conocer, vamos a elaborar en nuestro cuaderno de ciencia este bolsillo de papel muy simple con una mitad de hoja. Una hoja nuevamente, vamos a doblarla por la mitad, la vamos a cortar y nos vamos a quedar con esta sección de la hoja. Yo lo voy a hacer así, a mano, ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con tijeras y van a doblar en una parte, en otro extremo y en la parte inferior también y luego van a colocar pegamento en estas secciones, ¿ok? Cuando ya lo tengan pegamento, lo pegan en su cuaderno y les tendría que quedar algo como lo que ustedes ven aquí. Pero para que quede mucho más bonito y con mucho más sentido para entender qué es lo que vamos a encontrar aquí adentro, yo les sugiero que le coloquen elementos químicos, ¿cierto? 30 para comenzar a conocer. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar adentro de este bolsillo? Vamos a encontrar entonces el símbolo, el nombre y el número atómico. Entonces, una vez que ustedes lo tengan listo, pueden guardar allí sus cuadrados de la tabla periódica con los elementos químicos. Para finalizar la actividad del día de hoy, la clase número 4, van entonces ustedes a tomar una foto de su trabajo como evidencia y la van a subir a Classroom para demostrar cómo quedó ese bolsillo con esos cuadrados de la tabla periódica. Finalmente, además, como el objetivo de la clase es que ustedes puedan reconocer estos elementos y se vayan acostumbrando e identifiquen la tabla periódica como el lugar donde van a encontrar los diferentes tipos de elementos químicos que existen, les voy a dejar una aplicación, aquí va a aparecer en la imagen, que es muy simple y no gasta mayormente espacio en el celular ni tampoco datos, ¿ya? Por lo tanto, descarguen la aplicación y jueguen con ella para que comiencen a aprender de memoria ya algunos nombres y símbolos de los elementos químicos, que es lo que más me interesa. Eso es lo último que les voy a proponer como un juego para terminar. Descárguenlo y vayan haciendo esta actividad durante la semana cuando se acuerden y así a la siguiente clase vamos a tener una pequeña evaluación al inicio donde ustedes tendrán que demostrar cuánto han estudiado los elementos con sus símbolos y sus nombres. Bien, entonces ustedes deben recordar ahora que los productos de esta clase, es decir, lo que tienen que hacer, la actividad 1 y 2, son parte de la tarea de la clase y esto va a incluir una evaluación. Todo lo que hacemos clase a clase es evaluado, ¿ya? Pero de ahora en adelante esto tiene que ser mucho más consciente. Ya estamos pasando a una siguiente etapa. Ya llevamos varios meses de trabajo, ya sabemos cómo funciona esto y ahora tenemos que comenzar a trabajar para que estas actividades representen lo que ustedes han aprendido. Y entonces la manera que tienen de demostrar cuánto aprenden es haciéndolas, subiéndolas y yo las reviso y llevo un registro de lo que ustedes van haciendo.
La tarea consiste entonces en dibujar o construir las moléculas de elementos químicos. Esta tarea tiene como objetivo que ustedes puedan construir modelos moleculares simples. La segunda tarea es construir las tarjetas de los 30 elementos químicos y el objetivo de esta tarea es que utilicen la tabla periódica y que sean capaces de reconocer el símbolo, el número atómico y el nombre de algunos de los elementos químicos. Van a subir los archivos y van a entregarlos como resultado de la clase. Y cuando terminen de ver este video, van a realizar el ticket de salida de la clase 14, que es bien cortito, que tiene como objetivo reflexionar sobre los aprendizajes de la clase. Todo esto es parte de la actividad de la clase que va a ser evaluado. Clase a clase iremos haciendo actividades como siempre lo hemos hecho y van a ir siendo evaluadas y yo voy a ir llevando un registro de lo que ustedes hacen, principalmente para ver cuánto avanzan, ¿cierto? Cuánto han aprendido y qué son capaces de hacer. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran saludo. Espero sus tareas para ver los aprendizajes y el progreso de cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo en la siguiente semana. Adiós.